La ciudad que devora, el diario maldito de Derry. Prólogo. Derry, una ciudad que oculta sus secretos bajo capas de rutina y silencio, respira otra vez su oscura esencia. Han pasado años desde que la sombra que la atormentaba desapareció, pero las entrañas de sus calles vuelven a latir. En este diario perdido, Thomas, un joven coleccionista de antigüedades, narra cómo un simple accidente, un hallazgo banal en una venta de garage, lo condujo a un destino imposible de evitar. Lo que comenzó como voces en la noche se transformó en una presencia tangible, una fuerza que acecha desde el subsuelo, susurrando, esperando, reclamando. Esta es la última crónica antes de que Derry, una vez más, olvide. Entrada 1. 15 de octubre. No sé por qué estoy escribiendo esto. A veces pienso que es una forma de mantenerme cuerdo, de poner las cosas en orden en mi cabeza, pero otras veces creo que lo único que hago es alimentar algo que quiere que recuerde. Tal vez sea eso lo más inquietante, que esta necesidad de dejar constancia no sienta como algo mío. No es como cuando uno apunta una cita o hace una lista para el supermercado. Esto es distinto, más urgente. Como si una mano invisible me guiara para que lo ponga todo aquí, negro sobre blanco, para que quede registrado, por si yo desaparezco también. Hoy caminé por la calle Main al atardecer, y no sé si fue el cielo o mis ojos, pero los colores no parecían los de siempre. La luz tenía un tono enfermizo, un amarillo que no venía ni del sol ni de las farolas, como si hubiera quedado atrapado en los cristales de las tiendas desde hace décadas, esperando a salir. Los escaparates estaban llenos de reflejos que parecían moverse un segundo después que yo, como si hubiera algo detrás de mí imitando cada paso, cada inclinación de cabeza. Me encontré mirándome en uno de ellos más de lo que hubiera querido. Mi reflejo sonreía. Yo número. El aire olía raro y no era el olor habitual de Derry después de un día húmedo. Esto era más espeso, más cargado, una mezcla de polvo viejo, óxido y algo dulce, demasiado dulce, como la fruta que empieza a pudrirse. Me detuve en la esquina para encender un cigarro, y al inhalar, el sabor del tabaco estaba contaminado, como si el aire mismo se filtrara a través de algo muerto. La gente seguía con su vida, pero sus pasos sonaban huecos. No hablo solo del ruido sobre el asfalto, sino de una especie de vacío que acompañaba cada movimiento, como si todos caminaran sobre algo que no pertenece a este mundo. Y entonces lo noté. El suelo no era estático, no de una forma obvia, no con temblores ni grietas, sino como una respiración lenta, profunda. Si te quedabas lo suficiente mirando un punto, podías ver cómo se estiraba y encogía, igual que el pecho de alguien que duerme profundamente. Las hojas secas que el viento debería empujar simplemente se movían solas. Las vi arremolinarse en una esquina, no siguiendo la lógica del aire, sino girando en un patrón que parecía repetirse, como una coreografía aprendida. Me quedé observándolas hasta que me di cuenta de que formaban un círculo, uno perfecto. Seguí caminando y pasé por la vieja fábrica de conservas. Lleva cerrada más de 10 años, pero las ventanas estaban empañadas por dentro, como si hubiera alguien cocinando. No pude evitar acercarme a una de ellas. El vidrio estaba caliente, caliente, a pesar del aire frío que me rodeaba. Me alejé rápido, porque juraría que vi un par de sombras moverse dentro y no tenían forma humana. Desde allí escuché algo. Era bajo, como un murmullo mezclado con el crujido de los cables eléctricos, pero no eran voces humanas. Era un sonido que no encajaba con nada que conociera. Largo, viscoso, como si algo estuviera arrastrándose por un túnel muy profundo. Fui a la biblioteca para despejarme. Pensé que entre el olor a papel viejo y el silencio me tranquilizaría, pero ni siquiera allí me libré de esa sensación. El aroma a páginas antiguas estaba contaminado con otro, más cálido.
como carne envuelta demasiado tiempo en plástico. Mientras buscaba un libro al azar, sentí que algo se movía en el pasillo de al lado, y no era el bibliotecario. Los pasos eran lentos y arrastrados, y se detenían cada vez que yo me detenía. No es paranoia. No puede serlo. Hay algo en Derry, siempre lo hubo, pero ahora parece que está más cerca de la superficie. Las esquinas parecen más afiladas, las sombras más densas, como si estuvieran esperando. Nadie recuerda lo que pasó hace años. Nadie me cree cuando les digo que el peligro nunca se fue. La ciudad está esperando, como un animal que contiene la respiración antes de saltar. Algo se arrastra bajo la piel de Derry y cada día los latidos suenan más cerca. Si mañana no escribo, será porque ya no me dejan. Entrada 2, 17 de octubre. No dormí anoche. No sé si fue por miedo o porque el sueño ya no me quiere. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo se acercara. No con pasos, no con ruido, sino como si el aire mismo se volviera más pesado sobre mi pecho. Era físico, como si las paredes de mi habitación se inclinaran hacia adentro, presionando, observando. Me levantaba para comprobar que todo estaba en su sitio, pero cada vez que encendía la luz, tenía la impresión de que la cama, la mesa, hasta las cortinas, estaban en posiciones apenas distintas, centímetros, suficiente para que lo note, suficiente para que dude si fue siempre así. Salí temprano, más por necesidad que por costumbre. Caminé por Kansas Street. La calle estaba más silenciosa de lo normal. Es un silencio que no reconforta. Es el tipo de silencio que te obliga a escucharte a ti mismo, a tus propios pasos, a tu respiración, y a preguntarte si ese eco realmente te pertenece. Me detuve frente a la casa de la señora Callahan, cerrada, las ventanas cubiertas de polvo, las cortinas inmóviles, como si fueran parte de la pared. Ella solía regar sus flores cada tarde con un sombrero amarillo que parecía sacado de otra época, un color que rompía la monotonía gris de Derry. Hace días que no la veo. Nadie ha mencionado su ausencia. En este lugar, las desapariciones no generan preguntas, generan incomodidad. Es como si la gente tuviera un pacto tácito de no mirar demasiado. Seguí caminando hasta el puente de hierro. El metal estaba frío bajo mis manos, pero no ese frío limpio del otoño. Era un frío húmedo, casi aceitoso. El río fluía más lento que de costumbre. No era el reflejo del cielo lo que oscurecía el agua, era algo en ella, algo que la espesaba. Me quedé mirando y por un momento pensé que estaba imaginando cosas. Una silueta larga y ondulante pasó por debajo, demasiado grande para ser un pez, demasiado lenta para ser arrastrada por la corriente. Se desvaneció sin dejar ondas en la superficie. El viento cambió de dirección de repente. Traía un olor salobre. Imposible aquí, tan lejos del mar. Cerré los ojos un instante y me juraría que escuché una especie de golpe bajo el agua, como si algo hubiera usado el lecho del río para impulsarse. Al abrirlos noté que el pavimento del puente tenía manchas húmedas, pero no por la lluvia. Toqué una con la punta de los dedos y estaba tibia. Me limpié la mano contra la baranda, pero la sensación pegajosa se quedó hasta que llegué a casa. Es como si la ciudad estuviera filtrando algo desde abajo, algo que se escurre por las grietas, que usa los lugares vacíos, que elige cuándo y cómo dejarse ver. No sé si esto empezó ahora o si siempre estuvo aquí, esperando a que lo notara. Y lo peor es que siento que cada vez que lo hago, se alegra. Entrada 3, 19 de octubre. No sé qué me llevó hoy otra vez a la biblioteca. Tal vez la costumbre, tal vez la esperanza estúpida de que en los libros todavía exista un orden, un lugar donde todo está en su sitio y las palabras no cambian de significado cuando no las miras. La biblioteca siempre fue mi refugio, incluso en los días más oscuros de Derry. Pero hoy, apenas crucé la puerta, supe que ya no lo es.
La luz que entraba por los ventanales tenía un matiz distinto. No era cálida ni fría, era espesa, como si el aire la filtrara antes de dejarla pasar. Caminé entre las estanterías y sentí algo extraño bajo las suelas. El piso crujía con un tono distinto, como si estuviera hueco. En el mostrador no había nadie, aunque juraría haber oído pasos antes de entrar. Bajé hasta la puerta del sótano. El candado colgaba abierto igual que la última vez. No puedo explicar por qué eso me hizo sentir peor que si hubiera estado roto. Un candado roto es violencia, pero uno abierto es invitación. Me quedé parado un momento, escuchando. El aire que subía por la rendija era más cálido que el de arriba, con un olor que me revolvió el estómago. No era putrefacción ni humedad, era algo familiar pero fuera de lugar. Ropa recién planchada mezclada con un toque ácido, como si hubiera pasado demasiado cerca de un cuerpo sudoroso. Bajé los escalones uno a uno. Con cada paso el calor aumentaba, y el aire parecía más denso, más difícil de respirar. En el centro del suelo había algo que no estaba allí antes, un trozo de piel. No cuero, no tela, piel humana. Era de un tono pálido, casi translúcido, y brillaba bajo la luz débil que bajaba de la escalera. Me acerqué y noté que no estaba seca. Se movía. No mucho, apenas un temblor, como si algo en su interior latiera lentamente. Me incliné y vi que por debajo corrían finísimas venas, como hilos rojos diminutos. Y lo peor es que estaban llenas. Sentí un impulso absurdo de tocarla. No por morbo, sino por una especie de atracción física, como si la piel me reclamara, como si quisiera reconocerme. Me quedé inmóvil, con la mano suspendida sobre ella, y por un instante creí escuchar algo, un sonido sutil, como un susurro atrapado entre las fibras. No entendí las palabras, si es que eran palabras. Retrocedí, y mientras subía las escaleras tuve la certeza de que no estaba solo allí abajo. No escuché pasos ni respiración, pero la temperatura cambió. Alguien o algo estaba demasiado cerca. Cerré la puerta y encajé el candado. De camino a casa no pude dejar de pensar en lo tibia que parecía. No puedo sacarme esa imagen de la cabeza. No sé por qué, pero siento que la volveré a ver y que la próxima vez no me conformaré con mirarla. Entrada 4, 21 de octubre. Hoy la policía tocó mi puerta. 2 golpes secos, espaciados, como si no quisieran que les abriera demasiado rápido. Un oficial joven me preguntó si había visto a la señora Callahan en los últimos días. Le dije que no, aunque sabía que la respuesta ya la tenían antes de venir. Sus ojos no buscaban la verdad, solo confirmaban un protocolo. Después de que se fueron, supe por un vecino lo que había pasado. La encontraron en su casa, sentada en la mecedora del salón, vestida como siempre. Blusa de flores, falda de lana y ese sombrero amarillo chillón que parecía negarse a envejecer. Desde la calle, cualquiera podría haber pensado que estaba dormida o descansando después de regar las plantas. Pero no tenía nada dentro, nada. No estoy hablando de un cuerpo demacrado o enfermo, me refiero a que estaba vacía, sin huesos, sin músculos, sin órganos. Solo la piel, intacta, rellena de aire o tal vez de nada. Perfectamente colocada sobre la silla, como un disfraz esperando que alguien lo use. Un vecino juró que, cuando abrieron la puerta, el cuerpo o la piel no se desplomó. Permaneció erguida como si la mecedora la sostuviera con cuidado. No hubo olor a muerte, ninguno. Y eso es lo que me inquieta más. Un cuerpo sin vida, sin su interior, debería despedir algo, aunque fuera el olor agrio del vacío. Pero no. La casa olía a lavanda y a un fondo metálico casi imperceptible, como si alguien hubiera limpiado el lugar con un trapo mojado en sangre. El periódico local no publicó nada en la portada. Apenas un párrafo en la sección de comunidad.
Vecina fallece en su hogar. Las autoridades atribuyen el caso a una condición médica poco común. No hay indicios de violencia. Una mentira elegante para algo que no tiene nombre. Nadie en la calle quiere hablar de esto. Algunos cruzan la acera para no pasar frente a su casa. Otros, simplemente, actúan como si la señora Callahan nunca hubiera existido. Es el patrón de Derry. Enterrar los horrores bajo capas de silencio y rutina, como si ignorarlos fuera una forma de matarlos. Pero yo sé que esto no es un accidente, ni una enfermedad. Hay algo aquí que está tomando la piel de la gente, y lo hace con un cuidado que me hiela la sangre. No la destroza, no deja huellas, la deja lista, como si pudiera ser usada otra vez. Y me pregunto para qué. Entrada 5, 23 de octubre. Hoy vi el asfalto moverse, no como un temblor breve que uno podría atribuir a un camión pasando o a una vibración cualquiera. Number, esto era distinto. Iba camino al mercado y al pasar frente a la ferretería, vi cómo la acera se levantaba apenas unos centímetros. Un abultamiento largo, que avanzaba despacio, como una ola que viaja por debajo de una alfombra. Las hojas secas que descansaban encima se deslizaron hacia los lados, no arrastradas por el viento, sino empujadas suavemente, como apartadas por dedos invisibles. Me quedé quieto, observando. El bulto recorrió unos 3 metros y luego se detuvo. No bajó enseguida, sino que se quedó ahí, tensando el pavimento como si algo debajo se hubiera quedado inmóvil. Escuchando, sentí que el aire a mi alrededor se espesaba y la temperatura subió un par de grados, lo suficiente para que un sudor frío me recorriera la espalda. Un hombre pasó con su carrito de compras, rodando justo por encima de la parte levantada. Ni siquiera miró hacia abajo, ni un gesto de sorpresa. Me dieron ganas de gritarle, de señalarle que algo estaba moviéndose bajo sus pies, pero no lo hice. Una parte de mí sabía que no serviría de nada. En Derry, la gente tiene un talento especial para no ver lo que no quiere ver. Me agaché, acercando la mano al asfalto. No llegué a tocarlo, pero sentí una vibración muy tenue, como el latido de un corazón enorme y lejano. Me quedé así varios segundos, casi sin respirar, intentando percibir algún patrón en esos pulsos. No lo encontré. Y eso es peor. Lo que sea que está ahí abajo no late con un ritmo humano. Su tiempo es otro. Cuando el bulto desapareció y la acera volvió a su estado plano, el aire recuperó su temperatura normal. El mundo siguió como si nada. Los coches pasaron, la gente caminó, y yo me quedé con la certeza de que había presenciado algo que pocos han visto, o que tal vez muchos han visto, pero eligen olvidar al instante. Ahora no dejo de pensar en lo grande que tiene que ser para que se mueva así. Y si hoy pasó por la ferretería, ¿dónde estará ahora? Entrada 6, 26 de octubre. Anoche escuché mi nombre. No fue un sueño, aunque lo primero que pensé, al abrir los ojos en la oscuridad, fue que estaba atrapado en uno. La voz no venía de la calle, ni de la ventana, ni de la puerta. Venía del suelo. Estaba acostado boca arriba y la habitación tenía esa quietud espesa que solo existe a las 3 de la madrugada, cuando hasta los insectos parecen haberse detenido. Me quedé mirando el techo, esperando que se repitiera, y entonces llegó Thomas. El sonido era húmedo, lento, como si alguien lo pronunciara con la boca llena de barro. Cada sílaba arrastrada dejaba un eco sordo en mi cabeza. No era alto, pero sí muy cercano, como si la voz estuviera justo debajo de las tablas del piso, apenas separada por unos centímetros de madera. Me incorporé despacio, con la sensación de que cualquier movimiento brusco podría atraerlo más. Puse los pies en el suelo y sentí algo que no debería estar ahí. Calor. No el calor de un radiador o del sol acumulado. Era un calor orgánico, tibio, vivo. Me arrodillé y apoyé la oreja contra el piso.
Al principio solo escuché mi propia respiración agitada, pero luego algo más, un latido. No era el mío. No tenía ese pulso humano que sube y baja con la ansiedad o el esfuerzo. Este era constante, profundo, como un tambor sumergido en agua. Thomas. La voz volvió, y esta vez no estaba sola. Había un murmullo de fondo, como si muchas bocas intentaran hablar al mismo tiempo, todas bajo el suelo. No entendí las palabras, si es que eran palabras. Sonaba más como el roce de piel húmeda deslizándose sobre algo blando. Me aparté de golpe y sentí que la temperatura bajaba de inmediato, como si ese calor hubiera estado contenido y, al separarme, se hubiera retraído. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, con la luz encendida, mirando el suelo. Lo más inquietante no fue la voz, fue darme cuenta de que, por un instante, me había parecido familiar. Entrada 7, 28 de octubre. Hoy me desperté con la sensación de que la ciudad está más vacía de lo normal, aunque las calles siguen llenas de gente. Es difícil de explicar, como si todos fueran sombras ocupando espacio, pero sin peso real. Los miro y me parece que sus pasos no dejan huella, que sus voces no tienen eco, que están ensayando una rutina para convencerme de que todo sigue igual. A media mañana me encontré con el carnicero, Tom Grady, cerrando la tienda antes de lo habitual. Tenía las manos cubiertas por guantes de látex, pero las muñecas estaban manchadas de algo que parecía aceite. Me saludó sin levantar la vista y se marchó con un paso rápido, sin mirar atrás. En la vitrina, la carne cruda estaba seca, como si llevara días expuesta. He empezado a trazar un mapa. No es algo que haya decidido conscientemente. Simplemente un día, al regresar a casa, me encontré dibujando las calles en una libreta y marcando con una cruz los lugares donde he sentido o visto algo extraño. La intersección de Beacon y Main, el patio trasero de la vieja comisaría, la cancha de baloncesto detrás del supermercado y ahora mi propia calle. Fue esta tarde. Estaba mirando por la ventana del salón cuando lo vi. Un abultamiento en el pavimento, igual que el de la ferretería hace unos días, pero más lento. El sol ya se estaba poniendo y la luz anaranjada hacía que la sombra del bulto pareciera más grande de lo que debía. Avanzó hasta detenerse frente a mi casa. No sé cuánto tiempo se quedó allí. Yo permanecí quieto conteniendo la respiración, con la sensación de que algo debajo estaba oliéndome. No escuché nada, pero tuve la certeza de que sabía que estaba mirando. Luego, el bulto se disipó, como si algo se hubiera deslizado hacia otro lugar. Cuando salí más tarde a comprobar, no había marcas visibles, pero al inclinarme y posar la mano sobre el asfalto, sentí calor. Esa misma temperatura tibia y orgánica que reconocí en el puente y bajo mi cama. Lo que sea que está moviéndose ahí abajo, está siguiendo un camino. No se mueve al azar. Está dibujando algo bajo la ciudad. Y ahora mi casa está dentro de ese dibujo. Entrada 8, 31 de octubre. Halloween en Derry siempre fue ruidoso, casi insoportable. Niños corriendo disfrazados, adolescentes lanzando huevos contra las casas, música de mala calidad, saliendo de parlantes portátiles. Pero este año todo sonaba hueco, como si las risas fueran grabaciones, como si las pisadas en las hojas secas no tuvieran peso. Me quedé en casa, sentado junto a la ventana mirando a través de las cortinas cerradas a medias. Vi pasar a un grupo de niños disfrazados de esqueletos. No gritaban truco o trato como de costumbre. Caminaban en fila, muy juntos, sin girar la cabeza, sin correr. El último llevaba una máscara de calabaza y juraría que debajo la piel del cuello no era piel, sino algo más pálido, casi translúcido, como un globo de carne. A las 8 en punto, el asfalto frente a mi casa se movió de nuevo. Esta vez no fue una ola pequeña, fue un abultamiento largo, de unos 6 metros,
que avanzó lentamente hacia la esquina. Los niños con las máscaras lo cruzaron sin inmutarse. Ninguno tropezó, ninguno pareció notarlo. Entonces lo escuché, un murmullo sordo que venía de abajo. No eran voces claras, sino algo parecido al roce de cientos de cuerpos moviéndose en un espacio estrecho. Imaginé piel contra piel, respiraciones sincronizadas, como si bajo la calle hubiera un túnel vivo, palpitante. De repente una figura se separó del grupo de niños y se quedó inmóvil frente a mi casa. Llevaba un disfraz de enfermera, pero su cabeza estaba cubierta por una bolsa de tela. No se movió durante varios segundos, hasta que levantó una mano y señaló la ventana donde yo estaba. No podía ver sus ojos, pero sentí que me había encontrado. Cerré las cortinas de golpe y apagué todas las luces. Me quedé en la oscuridad, escuchando el silencio exterior, y me di cuenta de que no había pasos alejándose, solo el murmullo más cerca. Entrada 9, 3 de noviembre. No pude dormir anoche. La imagen de esa enfermera con la bolsa en la cabeza, inmóvil frente a mi ventana, me persiguió hasta la madrugada. Hoy, cuando oscureció, tomé una decisión que quizás sea la peor que he tomado: seguir el bulto. A las 9:15 de la noche lo vi moverse de nuevo, esta vez a media cuadra. Salí sin encender las luces, con la chaqueta cerrada hasta el cuello. No había casi nadie en la calle, y el silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios pasos rebotando en las fachadas. El abultamiento avanzaba a un ritmo constante, como si me esperara. Me mantuve a unos 10 metros de distancia, sintiendo que cada paso me alejaba más de cualquier idea de seguridad. Atravesamos calles que parecían más estrechas de lo habitual, como si los edificios se inclinaran apenas hacia adentro. Las farolas parpadeaban y en los escaparates cerrados se reflejaba mi silueta caminando sola. En un momento, el bulto se detuvo frente a un edificio abandonado, la antigua lavandería de Derry. El cristal de la puerta estaba roto, y del interior salía un olor agrio, a metal oxidado y humedad atrapada por décadas. Me agaché para tocar el suelo, otra vez el calor, pero esta vez no era solo tibio, estaba caliente, como si bajo el pavimento hubiera un motor enorme latiendo. Pegué la oreja y escuché algo nuevo, un golpeteo irregular, como si algo golpeara las paredes internas de un túnel. No sé qué me impulsó a entrar en la lavandería, pero lo hice. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, y el aire estaba tan saturado que sentía que cada respiración me llenaba la boca de polvo. Entre las máquinas oxidadas, algo goteaba. No era agua, tenía un olor dulce y metálico. Sangre, tal vez. Me quedé quieto intentando acostumbrar la vista y entonces lo vi. Un agujero en el suelo, justo donde antes debió estar la máquina más grande. No era un boquete común. Las paredes estaban lisas, como pulidas, y latían suavemente. Desde adentro subía un calor húmedo y un murmullo que parecía llamarme. No entré. No todavía. Pero me fui sabiendo que tarde o temprano ese agujero y yo íbamos a encontrarnos otra vez. Entrada 10, 6 de noviembre. A las 2:47 de la mañana me despertó un crujido. No era el crujido normal de la madera contrayéndose por el frío. Este venía desde debajo de la cama, profundo, húmedo, como si algo enorme estuviera presionando contra el suelo para abrirse paso. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad, intentando escuchar. El silencio duró apenas 3 segundos. Luego, un sonido, un raspado lento como uñas o garras, arrastrándose contra la madera. Tragué saliva y estiré la mano hasta la lámpara de noche, pero no la encendí. Algo en mí sabía que la luz no me protegería. Me incliné hacia un lado y miré bajo la cama. La penumbra allí era más espesa que en el resto de la habitación. Y entonces lo vi. La madera del piso se arqueaba hacia arriba, apenas unos milímetros.
pero lo suficiente para que se formara una línea recta y tensa que recorría todo el borde de la cama. En el centro, la madera temblaba, como si algo respirara justo debajo. El calor subía de manera tan intensa que el sudor me caía por la frente, a pesar de que afuera debía hacer menos de 5 grados. Mi respiración se volvió ruidosa y en ese momento lo escuché. «Thomas». La voz sonó distinta a las veces anteriores, más cerca, más segura de sí misma. Me aparté de golpe, golpeando la espalda contra la pared. La línea en el suelo se movió, recorriendo lentamente el perímetro de la cama, como si algo estuviera inspeccionando el límite entre su mundo y el mío. Luego, justo al llegar a la esquina más cercana a mí, se detuvo. Pasó un segundo, 2. Y entonces, una protuberancia del tamaño de una mano emergió apenas, presionando la madera hacia arriba. No la rompió, pero pude ver cómo la tabla se doblaba, tensándose al máximo, y un líquido oscuro empezó a filtrarse por las juntas. Caía lento, formando una mancha irregular en la alfombra. Tenía el olor dulce y metálico que recordaba de la lavandería. Me levanté y salí de la habitación sin mirar atrás, cerrando la puerta de un portazo. Dormí en el sofá, con todas las luces encendidas. Ahora sé que no es cuestión de si va a entrar, sino de cuándo. Entrada 11, 9 de noviembre. Hoy intenté hablar con alguien. No podía seguir encerrado esperando que el suelo de mi habitación cediera por completo. Tenía que decirlo aunque sonara como un loco. Fui a ver a Frank Holloway, un viejo mecánico que conocí cuando era niño y que siempre parecía saber más de Derry que el resto. Era de los pocos que antes solía mencionar cosas raras, con un gesto serio, bajando la voz. Pensé que si alguien me iba a escuchar, sería él. Su taller estaba casi vacío, salvo por un motor oxidado y un olor persistente a grasa vieja. Frank estaba detrás del mostrador, encorvado, limpiando unas bujías. Cuando me vio, sonrió, pero fue una sonrisa corta, rígida, como si no esperara visitas. «Frank, necesito contarte algo». Empecé con las manos sudando. Le hablé del calor bajo el asfalto, de los bultos moviéndose por la ciudad, de la voz que me llama por las noches. Él no me interrumpió, pero tampoco reaccionó. Seguía limpiando las bujías, una por una, como si mi voz fuera ruido de fondo. Cuando terminé, dejó la bujía sobre el mostrador y me miró por primera vez. Sus ojos estaban vidriosos, apagados. «Thomas», dijo, «aquí no pasa nada». «¿Cómo que no?» «Frank, lo vi. Está debajo de nosotros. Y no soy el único que...» «No», me cortó con un tono tan seco que me hizo callar. «Aquí. Number pasa. Nada». Esa última frase no sonó como algo que él creyera de verdad. Era aprendida, recitada. Y en su rostro vi un destello de algo que me heló la sangre. Miedo. Miedo real, pero encerrado a la fuerza, como si estuviera bajo llave en su mente. Intenté insistir, pero Frank se dio la vuelta, se internó en el taller y cerró la puerta metálica. Me quedé allí, en medio del silencio y el olor a aceite, sabiendo que estaba solo. En el camino de vuelta a casa, tuve la sensación de que alguien me seguía. No pasos, no respiración, más bien un peso en el aire, justo detrás de mi nuca, como si el espacio se hubiera llenado de algo invisible. Cuando llegué a mi calle, vi un nuevo bulto en el asfalto, más grande que cualquiera de los anteriores, y estaba quieto, esperando. Entrada 12. 12 de noviembre. Hoy sucedió algo que me quitó cualquier ilusión de que podía esconderme hasta que esto pasara. El sol estaba alto, el cielo despejado, y aún así lo vi. Iba caminando hacia la tienda de comestibles, tratando de convencerme de que podía hacer una compra normal, como si no hubiera algo reptando bajo Derry. En la esquina de Maple y Third
El pavimento empezó a abombarse. Primero creí que era un camión pesado pasando cerca, pero no había ninguno. El bulto creció, lento y firme, hasta levantar varios centímetros de asfalto. Las personas que iban delante de mí no reaccionaron. Siguieron caminando, hablando, riendo. Una mujer empujó su cochecito de bebé justo sobre el abultamiento, sin mirar hacia abajo. Yo me quedé helado, observando cómo la forma avanzaba, describiendo un arco que me rodeaba, como un depredador delimitando el alcance de su presa. El calor que emanaba era insoportable. Me llegó hasta las rodillas como si estuviera parado sobre la tapa de un horno industrial. Entonces lo escuché otra vez, ese murmullo húmedo, pero más nítido, como si estuviera pronunciando mi nombre, separando cada sílaba con cuidado. Tomás. Di un paso atrás, tropecé y casi caí. Nadie se detuvo a ayudarme. Era como si yo no existiera para ellos. O peor, como si supieran exactamente lo que estaba pasando y eligieran no verlo. El bulto se detuvo en seco. El murmullo cesó. Y una grieta fina se abrió en el centro del asfalto, dejando escapar un hilo de vapor. Ese vapor olía a algo que reconocí al instante. La mezcla agria y dulce del sótano de la lavandería y de la mancha bajo mi cama. Me fui de allí sin comprar nada, mirando hacia atrás cada pocos pasos. El bulto no me siguió, pero la grieta quedó abierta. Un ojo, invisible pero presente, mirando desde las entrañas de la ciudad. Al llegar a casa, me di cuenta de que la grieta que vi en la calle tenía su espejo exacto, una línea delgada en el suelo de mi pasillo, de la que empezaba a salir calor. Entrada 13 a 16 de noviembre. No sé si fue un sueño o si estuve despierto todo el tiempo. Recuerdo haberme quedado dormido en el sofá, con las luces encendidas y la televisión reproduciendo algún programa viejo de medianoche. La voz del presentador se mezcló con otro sonido más grave, húmedo, y desperté. El calor venía del pasillo. Me levanté con el corazón acelerado y vi que la línea del suelo, esa que apareció hace días, estaba más ancha. El aire que salía de ella era sofocante, cargado de un olor a hierro y carne. Me acerqué sin saber por qué, como si algo tirara de mí. Entonces ocurrió. Algo salió. No fue una mano, ni una garra, sino una masa blanda, tibia, cubierta de una piel traslúcida que dejaba entrever venas oscuras. Se estiró hacia mí como un gusano gigantesco, con movimientos ondulantes, y antes de que pudiera retroceder me tocó el tobillo. La sensación fue repugnante. No solo era húmedo, sino que estaba vivo de una manera imposible de describir. Sentí su pulso, fuerte, irregular, como si estuviera bombeando algo hacia mí. Un calor invasivo empezó a trepar por mi pierna, y junto con él, imágenes que no podían ser mías. Calles vacías de Derry cubiertas de una niebla espesa, rostros deformes pegados al suelo, como si el pavimento se los hubiera tragado. Me soltó de golpe, y caí de espaldas. Cuando parpadeé, la masa había desaparecido dentro de la grieta, pero el calor seguía en mi pierna. Me levanté la tela del pantalón y vi una marca oscura, irregular, que palpitaba débilmente, como si respirara. Ahora lo sé, no está esperando, me está preparando. Entrada 14, 20 de noviembre. Es de noche. No hay viento, no hay coches, no hay siquiera el zumbido de los postes eléctricos, solo el silencio. Ese silencio que precede a algo, como la respiración contenida de un depredador antes del salto. La marca en mi pierna ha crecido. Ahora llega hasta la mitad del muslo y late con más fuerza que mi propio corazón. Siento que bombea algo dentro de mí, algo caliente y pesado, como si estuviera llenándome de un líquido que no es sangre. Hace una hora escuché el primer crujido, no desde el pasillo, desde debajo de mí. El sofá comenzó a vibrar levemente, un pulso acompasado con la marca en mi pierna. Luego, el calor.
ese calor insoportable que parece derretir los huesos desde adentro. Me levanté tambaleándome y vi cómo el suelo del salón se abombaba en varios puntos a la vez, como si la ciudad entera hubiera concentrado su respiración en mi casa. Las paredes rezumaban humedad. Gotas oscuras recorrían la pintura, dejando surcos como lágrimas negras. Me refugié en mi habitación, cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella. No sirvió de nada. El calor atravesó la madera y el murmullo comenzó. Tomás. Ya es hora. La grieta del pasillo se abrió del todo. Lo escuché. Un chasquido seco y luego un sonido viscoso, como carne arrancándose de otra carne. Algo entró. No un bulto esta vez, sino muchas formas, delgadas y rápidas, serpenteando por el suelo y trepando por las paredes. La madera crujía bajo su peso invisible. La primera de esas formas se coló por debajo de la puerta, una extremidad imposible de describir, cubierta de una piel translúcida en la que se agitaban sombras como insectos atrapados. Se deslizó hacia mi cama y se enroscó alrededor de mi tobillo marcado. El contacto fue como caer en un lago hirviendo. Las otras la siguieron. Sentí cómo se enrollaban en mis brazos, en mi torso, apretando con una fuerza que robaba el aire de mis pulmones. La marca en mi pierna ardía como un hierro candente y cada vez que palpitaba, imágenes me atravesaban la mente. Niños caminando por las calles de Derry con los ojos vacíos, la piel gris, desapareciendo uno a uno en grietas abiertas en medio de la carretera. Caras conocidas pegadas al asfalto, pidiendo ayuda con bocas que se llenaban de alquitrán líquido. El agujero de la lavandería, ahora enorme, tragando casas enteras como si fueran juguetes. Intenté gritar, pero algo entró por mi boca. Un líquido espeso, caliente, con un sabor metálico insoportable. Me quemaba la garganta y al mismo tiempo sentí que me estaba apagando. Caí al suelo y vi, con lo último que me quedaba de visión, cómo el pavimento de mi cuarto se abría del todo, dejando al descubierto un túnel profundo que latía como el interior de un órgano gigantesco. El calor me envolvió por completo y el murmullo se convirtió en una sola palabra, repetida hasta volverse una orden inquebrantable. Baja. La última imagen que puedo escribir aquí, antes de que las sombras me arrastren, es la de mi escritorio, aún contra la puerta, inútil, y la luz de la lámpara oscilando como si la habitación respirara conmigo. Por última vez, si alguien encuentra este diario, no intente salvarme, no intente buscarme. Derry ya me está tragando y cuando termine conmigo, irá por ustedes. Epílogo. El diario de Thomas jamás fue oficialmente encontrado, al menos no de manera pública. Años después, algunos vecinos comentan que la casa donde vivía permanece intacta, como si el tiempo hubiera decidido evitarla. Otros aseguran que en noches muy calurosas, cuando el asfalto de las calles de Derry se ondula, se pueden escuchar murmullos que llaman a alguien por su nombre. Nadie se atreve a acercarse, y aquellos que lo intentaron nunca regresaron. Derry sigue en calma, pero todos sabemos que esa calma es solo el momento antes de que vuelva a abrir la boca.